Hoy con nosotros el disco más grande del rock en español. Comencemos. El CD Room, un programa tras la música rock. Hola con todos, mi nombre es Cae Menéndez. Y mi nombre es Víctor Caicedo y les damos la bienvenida. Un programa más tenemos, Cae, hemos vuelto. Tuvimos una semana libre por nuestros compromisos musicales, que no son muchos, pero este valía la pena hacer una pausa para poder concentrarnos, salga bien. También este capítulo no tomarlo a la ligera, sino como nos gusta hacer, un poco investigar, chequear la información. Entonces hicimos esta pausa, estamos de vuelta, estamos aquí en Quito. Cortaditos del pelo. Cortados del pelo, todo. Listos para empezar. Estamos en verano, pero hoy tuvimos una tarde lluviosa, así que vamos a comenzar. ¿Cómo te va, Cae? Bien, súper bien, loco. Aquí también con este disco. El mejor del rock español, Víctor, ¿tú lo crees? Sí, bueno, no lo decimos tal vez solo aquí, lo dicen también las revistas especializadas en música, hablan, mencionan como el disco más importante, rankeado arriba, bien arriba, y bueno, tal vez la duda puede ser si es que realmente es rock, ¿no? Porque hay una función, aquí hay unas cuestiones que no son tan rockeras, como por ejemplo cubrimos el capítulo de Molotov y ahí podríamos encontrar sin lugar a dudas como un disco de rock, y puede llegar un poco a pensar si es que es o no, ¿no? Sí, por supuesto. Y también hay que ser muy sinceros, ¿no? Realmente la primera impresión que te da el disco cuando tú lo escuchas, o sea, es algo que no es muy fácil de digerir, ¿no? Tú lo escuchas y por ejemplo, tú escuchas este disco cuando tenías unos 15, 16 años, donde venías acostumbrado a escuchar rock con guitarras distorsionadas, una batería súper presente y todo, y escuchas un disco como sí te causa como que un poquito de choque, o sea, como que realmente estás escuchando rock y catalogarlo de esa forma, ¿no? Ajá. Sí, vamos a ir debatiendo sobre esto del disco, pero Cae, también llegó el día, pasó lo que tarde o temprano iba a pasar. Esta vez no contamos con el disco. Hicimos lo posible para poder conseguir. No es un disco fácil de conseguir. Con otros discos no ha habido mucha complicación. Sí intentamos, buscamos en redes sociales, en lugares de venta de discos y todo, y no conseguimos. Así que quienes tengan este disco realmente que tienen algo... Siéntanse orgullosos. Sí, bien preciado, cuídenlo, guárdenlo, porque no hay muchos, al menos en esta parte de aquí. Posiblemente en México sea más sencillo conseguir. Así que esta vez vamos a ir escuchando, como siempre escuchamos, ponemos de fondo la música, vamos a poner desde lo que ahora es lo común. Desde lo que yo voy a tocar. Así arranca el disco, ¿no? Así arranca el disco. Vamos a poner ahora desde las plataformas, que es lo que se acostumbra ahora en estos días escuchar, y así nos va a ir acompañando, ¿no? La música. Ay. Ya ves, igualito, sí ves. Sí, pero no es una guitarra lo que suena ahí, ¿no? Lo que arranca el disco. No. Pero suena. Sí. Suena como una guitarrita ahí, acústica, media. Ok, estamos por ahí, ya estamos escuchando. Ahora sí vamos. Estábamos viendo... A ver, ¿por qué es importante del rock en español? Eso creo que hay que hacer la aclaración, porque acá suena diferente, ¿no? Acá tenemos otra cultura, tenemos otras influencias, y qué más que los mexicanos, que tienen mucha de su cultura muy, muy grande, muy, que la conocemos mucho, ¿no? Su ritmo, su música tradicional, ¿no? Exactamente. Entonces aquí lo están fusionando, ¿no? Entonces esta fusión entre las influencias de la música gringa, la música inglesa de los Estados Unidos, y mezclarlo muy bien con su música, con la mexicana, ¿no? Entonces ahí es donde se destaca este disco, que lo logra hacer como tal vez hasta ese momento otros discos no lo habían logrado. Sí, por supuesto. Y bueno, la publicación del disco fue el 22 de julio de 1994. La grabación se hizo entre 1992 y 1993 en los estudios Camham Studios en Los Ángeles. Géneros rock, rock latino, jazz, norteño, ska. La discográfica Warner Music y el productor Gustavo Santaolalla. Ajá, Gustavo Santaolalla, que ya lo hablamos en el otro capítulo, también como productor de los Molotov. Acabas de mencionar que el disco fue grabado en 1994
hemos ya cubierto algunos discos de ese año, un año importante. Y igual siempre para ver un poco qué es lo que estaba pasando, qué sonaba, qué se veía en 1994. Entre la música de gringa, como dije, anglosajona, estaba Loser de Beck, estaba Selling the Drama de Live, Zombie de los Cranberries y Basket Case de los Green Day, ¿no? Este año importante también para estos grupos como Green Day, The Offspring, ¿no? Claro. Como dije, ya hemos visto algunos discos del 94. Entonces los películas destacadas en los Oscars ese año fueron La lista de Schindler, Jurassic Park y The Piano, ¿no? Que ya hemos visto que son películas importantes, ¿no? Sí. ¿Qué pasó en 1900? En Ecuador, las noticias de Ecuador. No, Ecuador no. Ahora vamos a hablar más mundial, más global. México, entonces. Tampoco. Teníamos en 1994 el suicidio de Kurt Cobain, que fue en abril de 1994. Este disco se lanzó en julio, dijiste, ¿no? Julio de 1994. Sí. También la muerte de Ayrton Senna, el corredor de Fórmula 1, fue eso en mayo. Se estrenó la serie Friends, ya mencionamos, nació en ese año Justin Bieber. También vale decir que nació Maluma, el cantante colombiano, en 1994, para que vayamos viendo las diferencias de edades, ¿no? Y fue el Mundial de 1994 y se lanzó la PlayStation 1, fue la primera versión. ¿Qué discos se lanzaron igual en el 94? El Vitalogy, tenemos el capítulo, el Dookie, tenemos el capítulo, el Smash, tenemos el capítulo. The Korn. The Korn también, el disco debut, también tenemos el capítulo. Jar of Flies de los Alice in Chains también fue en el 94. El Purple de los Stone Temple Pilots. The Downward Spiral de Nine Inch Nails. Y el Unplugged de Nirvana, ¿no? Que era como un poco disco tributo, ya mencionamos, por esto que fue la muerte de Kurt Cobain. ¿Qué discos en español podríamos mencionar? Ya que estamos cubriendo un grupo en español, pues podemos hablar sobre discos en español. Ese año, en el 94, se lanzó El Nervio del Volcán de Caifanes, donde está afuera. Buen disco. Qué buen disco que es ese. También se lanzó, era un año importante, no es rock, ¿no? Los siguientes que voy a decir rock, porque no había mucho. Amor Prohibido de Selena. Selena, que comentaste que viste la película, que lloraste, que yo me estaba acordando que esa película es donde sale Jennifer López, si no estoy mal, de protagonista. Pero cuando era chama, sí, creo. Claro, sí, es que esa película tiene varios años ya. Viejísimo. Ya. Estaba también Historias de Arjona. Sí. Ya. Estaba Laura Pausini también con su disco del mismo nombre, que era bien destacado. Y por ahí Fito Páez un poquito más rockero con Circo Beat. Bueno. Entonces, esto menciono estos grupos que no son rockeros, ¿no? Arjona, Laura Pausini, Selena, porque acá nosotros escuchamos en esos años, claro, escuchábamos el rock, escuchábamos a los Smashing, perdón, a los Green Day, a los Offspring, pero también escuchábamos esta música, ¿no? Era inevitable en las radios locales que tenemos nosotros escuchar a estos músicos, ¿no? Arjona, Selena, a Laura Pausini. ¿Sabes, ¿no? por qué? Porque es inevitable. Esa canción está ahí, oye. Claro, te quedas en el colegio, sí, chévere. Ya, buenos años. Entonces, eso era más o menos lo que pasaba, ¿no? Baja un poquito la música. Ok. Entonces, mencionaste de Café Tacuba que el productor fue Gustavo Santaolalla, ¿no? Este productor argentino importante, considerado uno de los más importantes, sobre todo de aquí, de esta región, del rock en español. Café Tacuba, en alguna entrevista, de alguna parte hablan, él es nuestro gurú, se refiere. O sea, tenían... Y ha sido productor de muchos discos de Café Tacuba, ¿no? Sí, por supuesto, pero no es en una entrevista. ¿Cómo se llama? Rubén, en el Unplugged, cuando van a presentar la canción de esa noche, dice, sí, tiene razón. Y con ustedes, nuestro gurú, nuestro mentor y todo, Gustavo Santaolalla en la guitarra y todo. Y claro, uno en ese tiempo, ¿quién ser este mal? Ser un músico, alguna cosa, ¿no? Y luego, para los que no conocen a Gustavo Santaolalla, ha sido el productor de un montón de discos y de bandas súper importantes como los Molotov, Café Tacuba. ¿Quién más está? O sea, bueno, realmente un montón. Fobia. Está Julieta Venegas. Exacto, o sea, ha participado en cosas increíbles. Juanes también, ¿cierto? Sí, o sea, increíble, ¿no? Sí. De lo que dice de Santaolalla, claro, es verdad, en el Unplugged que salió en el 95, el Unplugged de Café Tacuba. Exacto. Ahí lo menciona y toca la guitarra, ¿no? Es verdad, ahora que uno lo ve, el Santaolalla estaba en la guitarra tocando, me parece que toca esa noche, no me acuerdo otro tema también creo que toca, ¿no? Sí, o bueno, creo que les acompaña con algunas canciones, hay un paro, algunas, pero se lo presenta así, ya. ¿no? Antes, bueno,
de que podamos ir viendo a los miembros de Café Tacuba, de quiénes eran. Es importante un poquito hablar esto de Santa Olaya, ¿no? Sí. Santa Olaya, que para hacer un poco algo rápido, un resumen, él, músico argentino, estaba haciendo su carrera como músico en Argentina. Había este problema que en estos años tuvimos, bueno, se tuvo en algunos países de Latinoamérica, que eran las dictaduras. Tenían este problema, estas persecuciones, los músicos, los que cantaban, que estaban protestando. Entre eso estaba Santa Olaya. Él dice, yo tuve miedo de que pueda pasarme algo, y decidió irse a Los Ángeles. Se fue para Los Ángeles, comenzó ahí igual a continuar su carrera musical. Estuvo entre va y viene, comenzó como productor ya de algún disco de León Gieco. Entonces por ahí empezó su carrera como productor, y de ahí hizo un base en Los Ángeles. De Los Ángeles, dice, me fui para México, porque sentí que con todo lo que estaba pasando en México eran años en que estaba un rompimiento del PRI, de este partido revolucionario de mexicano, que estuvo muchos años en México. Entonces lo hablamos rompió mucho en el capítulo de los Molotov, si no lo han visto, escúchenlo, pues, buenas. Entonces comienza a haber este rompimiento, comienza a haber estos cambios. Entonces Santa Olaya dice, había como este caldo de cultivo en México, que yo lo sentía como una escena que ya hubo en Argentina años claro, atrás. Hubo esta escena y comenzó a ver en México, y se interesaron junto a su amigo, que también han hecho producción y todo, Aníbal Kerpel, que me parece que está bien como productor de este disco, si no estoy mal. Entonces se van para México. La historia no está muy clara, si es que es una cuestión de ellos, cogemos y nos vamos a probar, o se van por medio de la disquera. Esa es una parte que yo no la tengo muy clara. ¿Quién es, digamos, quien financia esto de que se vayan, no? Yeah. Bueno, de todas formas, los Café Tacuba estaban ya firmados con un sello, ¿no? Firmaron con Warner. Claro, sí. Y ya desde el primer disco ya estaba siendo producido por Gustavo Santaolalla, ¿no? Pero sabes que también es bastante importante, porque Gustavo Santaolalla en 1985, más o menos, me parece 84, 85, él participa junto a León Gieco, como lo estabas mencionando tú, en un proyecto que... en un disco que es grabar música y meterse muchísimo con el folclore argentino en ese tiempo, ¿no? Desde el disco se llama... Bueno, realmente no tengo ahorita el nombre, pero es como que desde la primera ciudad de Argentina en el norte hasta la última ciudad en el sur, y se recorren todo el país haciendo música, cantando con un montón de gente y enriqueciéndose muchísimo del folclore argentino. Y realmente después de esto también Santaolalla se mete muchísimo con el tema latinoamericano, con los ritmos, con instrumentos latinos y todo esto. Ajá, él es un músico que toca muchos instrumentos. Dice que él siente esta atracción de tocar un instrumento que no conoce. O sea, que eso le atrae, claro, coger instrumentos que nunca había tocado, coger y comenzarlos a tocar. Pero bueno, se va para México con Aníbal Kerpel. Entre eso conocen bandas como La Maldita Vecindad, claro, conocen a los Café Tacuba. En este documental que hay en Netflix, que se llama Rompan Todo, que es producido por Santaolalla mismo, ahí cuentan un poco esta historia, ¿no? De que los Café Tacuba dicen, no teníamos como el dinero como para hacer un disco, así que lo que nos alcanzaba era hacer un cassette. Entonces con este cassette comenzaron a mover por todo lado, y uno de estos cassettes le llega a manos de Santaolalla, y él escucha con Aníbal Kerpel y se escucha esto. Entonces Aníbal Kerpel dice, no entendía. Ah, o sea, no, ahí se pone en el documental, pone un pedazo de la canción Las Persianas, que está en el primer disco de los Café Tacuba, y no entendía. Entonces poco a poco fueron cachando, mira estas ideas, mira esto, bien, ok. Se le puede entonces trabajar, ¿no? Comenzaron a ver, y Santaolalla dice, sí, con esto de que él ya tenía este conocimiento, ya tenía sus contactos, digamos, en Los Ángeles, es que lleva a las bandas. Allá yo sabía que podía llevar para que tengan el sonido que yo quería que tengan. Entonces, por eso los discos también suenan bien. Este disco suena bien. O sea, no claro, es que suena... Tal vez el primer disco no tanto. Este segundo disco ya suena mucho mejor y es un sonido más contemporáneo, ¿no? No es el primero, no tanto, como digo. Tal vez en la mezcla, los efectos que le ponen tal vez mucha reverb en la voz, pero en este segundo disco ya suena mucho mejor. Y como tú lo mencionaste, esto se grabó, dicen los créditos en Cuernavaca, uno estudio en México, en el Can-Am,
este estudio donde grabaron, y que lo mencionamos, se grabó el Core de los Stone Temple Pilots, el Appetite for Destruction de los Guns N' Roses, también está el Big Ones de Aerosmith, el Get a Grip, o sea, era un disco, perdón, era un estudio importante donde se grabó este disco. Y también en Devonshire, es otro de los estudios que está en los créditos. En este estudio, bueno, grabó también, por decir, Maná, el Donde Jugarán los Niños, el Vasos Vacíos de los Fabulosos Cadillacs. Y en este estudio, en Devonshire, es donde Butch Vig, el productor del primer disco, no, el segundo disco de Nirvana, el Nevermind, hizo las mezclas. Entonces, si tú buscas en la discografía de Nirvana, ahí el Nevermind dice el Devonshire Mixes, que son las mezclas que hizo Butch Vig, que al final a la disquera, a la banda no le gustó y terminaron contratando a Andy Wallace. Eso también lo contamos en el capítulo del Nevermind. Entonces, ya estuvieron grabando en estudios importantes y se escucha bien. Tiene un buen sonido y esto es porque Santa Olaya lo llevó para allá, para Estados Unidos. Dicen que si es que Santa Olaya no hubiera intervenido con los Café Tacuba, tal vez otro hubiera sido la historia, ¿no? El resultado, sí, puede ser. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que Santa Olaya, bueno, aparte de la capacidad inmensa que tiene como productor y como todo, y que lo ha demostrado pues, con todo, yo creo que sí, también el nombre de Santa Olaya, producido por Santa Olaya, creo que es un nombre súper pesado en la industria. Entonces ya con eso creo que sí ganas muchísimo, ¿no? Claro, Santa Olaya bueno, no es capítulo de Santa Olaya, ¿no? Pero vemos la importancia que tiene él en la música latinoamericana, en los Café Tacuba. Él dice, nosotros fuimos nominados a un Grammy con el primer disco. Me imagino que un Grammy latino. Hay esto de que tenemos los Grammys latinos como para la región, y hay también los Grammys internacionales, si podemos decirlo de alguna manera, ¿no? Donde se premian a los grandes artistas del mundo. Entonces me parece que en un Grammy latino fueron nominados del primer disco y Santa Olaya dijo, aquí ya es del tope, porque perdieron, ¿no? No, solo fueron nominados. Ese Grammy dice, esto creo que va a ser lo más alto que lleguemos, dice, y después ya he tenido 14 Grammys, ¿no? Entonces, claro, una carrera grande, amplia, ¿no? Sí. ¿Quiénes eran los Café Tacuba? Verás, tenemos aquí a Rubén Albarrán, que al momento del lanzamiento del disco tenía 27 años. Él es la voz de los Café Tacuba, ¿no? Sí, y es importante, ¿sabes qué? También que Rubén en este disco y en todos los discos posteriores también cambiaba bastante de nombre, no se ponía como que otros seudónimos ahí. Ah, sí. En este me acuerdo, era Cosme. En este disco, en el Red, ahí en otro, hasta que ahora ya en la última época de los Café Tacuba ha decidido ya quedarse con su nombre. Ya exacto. No se anda poniendo estos como alter egos, estos nombres, pero en este disco era conocido como Cosme. Exacto. ¿Sí? En los teclados, en los coros y en la melódica, ¿no? Está Emanuel del Real, que al momento del lanzamiento del disco tenía 25 años. Yeah. En la guitarra, José Lo Rangel, que tenía 26 años. Y en el bajo, Quique Rangel. Los hermanos Rangel eran los dos, que tenía 24 años, el más joven del grupo. Ellos que antes de llamarse Café Tacuba se llamaban Alicia Ya No Vive Aquí. ¿Sí? ¿Y sabes tú de dónde viene el nombre de Café Tacuba de la banda? No, me parece que es algo también de la historia de México, alguna cosa de esto. No, hay en el centro histórico del DF mexicano, un bar, una cafetería que se llama Café de Tacuba. Entonces de ahí toman el nombre. Lo que hicieron para que no haya problemas de derechos de autor es que le cambian la U por una B, por una V. Entonces, pero eso recién, porque creo que antes era Café Tacuba como sí, tal. Creo, ¿no? Sí. Me parece que sí. Yo también después Café Tacuba tal cual. Después le cambiaron por la entonces la este café es conocido, es popular, es de muchos años, que está en el centro centro histórico de México, como les digo, del DF, y que la calle se llama Tacuba, entonces por eso es el Café de Tacuba, y ellos cogieron de ahí. Que dicen que esto es una manera de este mestizaje, ¿no? El café, que es de afuera, y Tacuba, que es una palabra propia ahí de alguna México. Cultura mexicana. Sí. Oye, ¿sabes qué también es chévere? Porque este disco, algo súper representativo de este disco es el uso de la melódica, ¿no? Es algo que no se lo había escuchado antes, y además que ellos son un cuarteto, pero nunca, o sea, no tenían una batería, más bien trabajaban con una caja de ritmos. Eso creo que es lo que no me gusta mucho a mí, por ejemplo. Yo le escucho al disco súper chévere,
súper bueno, pero la caja de ritmo es lo que no me termina de cuadrar. A ver, pero tú dices la caja de ritmos porque ahora lo sabes, pero en ese entonces no era. No, o sea, no te dabas cuenta, no sabías, mira, están tocando con una caja de ritmos. Lo que pasa es que tú ya les veías a los cuatro, ¿no? Y decías, ¿dónde está el baterista? Porque eso más tocan con un contrabajo, con las guitarras acústicas, todos saltando por todo lado y no hay un baterista. Entonces, a mí siempre me llamó la atención eso, ¿no? Y ahorita, escuchándole mucho más a profundidad del disco, digo, sí, o sea, esa caja de ritmos es lo que no me gustaba mucho. Rubén Cosme, para ese entonces, mencionaba que ellos tenían mucha influencia. No sé si has escuchado este grupo alemán que se llama Kraftwerk. No. Son 4 músicos que tocan como sintetizadores. Ya. Es una música electrónica. De muchos años este grupo. Entonces, esa era nuestra influencia, porque es un grupo que toca y que no tiene batería. Entonces nosotros queríamos ser como los Kraftwerk, pero los latinos, digamos, ¿no? Y se les ve, inclusive si tú buscas, puedes escuchar la música de ellos, vas a encontrar parte de la música electrónica que de ellos, influencias en Café Tacuba. No tal vez en este disco, más adelante hacen un poco cosas más electrónicas, ¿no? Claro, sí. Inclusive tienen esta versión de los 3 de Chile, que es Déjate Caer, sí, que es un poco como electrónica. Yo ahí le escucho algunos elementos de este grupo alemán. Y también la imagen. Hay muchas fotografías que están ellos en fila, haciendo una perspectiva, y lo mismo hace Café Tacuba. Entonces yo veo una influencia fuerte de este grupo Kraftwerk alemán en los Café Tacuba, que ellos dijeron, sí, entonces ellos no tienen batería, nosotros tampoco vamos a tener, y así lo siguieron. Ahora ya tienen, ¿no? Claro, ya tienen baterista. El disco creo que se llama Cuatro Caminos, el disco. A partir de ese disco ya estaban con baterista, ya en presentaciones, y sí se escucha como que más orgánico, más bacano. Para mí no. Ajá, a los Café Tacuba que les he escuchado que les mencionaban como los Beatles latinos, ¿no? Que este álbum le comparaban con el álbum blanco de los Beatles. Por eso tal vez uno pensar, sí, es importante, y ellos mismos se sorprendían y dicen, sí, es apenas nuestro segundo disco, y tener esa comparación, claro, era como halagador, ¿no? Claro, pero verás que esto ya fue después, ¿no? O sea, no fue un tema enseguida, por lo menos en México. Como te digo, o sea, tal vez a la primera impresión no te resulta un disco muy digerible. Entonces, incluso en México no tuvieron gran aceptación. Más bien en Chile, ellos era donde empezó a despuntar un poco la banda. Tenían toques muy seguido en Chile, y desde ahí, ¿no? Ya después con el tema de MTV, que como lo hemos hablado, ha sido una cadena importantísima en los 90s, ¿no? Muy importante. Sí, fue como que ya hizo despegar muchísimo más a la banda. Sí, eso es lo que tú dices. No les fue bien, no le entendían, no comprendían, no les parecía como un disco, no le tenía sentido. Comenzó a sonar en Chile y ahí le pusieron atención, y de ahí ya despegó el disco, ¿no? Ellos mismos lo reconocen de que no sonó bien. Este disco que tiene mucha mezcla de ritmos, ¿no? Pasa de un tema al otro inicial y están en un ritmo, están en el otro. Tengo aquí entre algunos de los ritmos que vi, un guapango, la música norteña, música banda, ritmos mexicanos, ¿no? El rock, el bossa nova, el samba, la samba, el mambo. Hay este tema que es el primer sencillo, que se llama Ingrata, posiblemente el tema más conocido de los Café Tacuba, que es como una polka. Exacto. Sí, entonces, pero no es el primer sencillo, verás. Creo que El Ciclón es el primer sencillo. La Ingrata es el segundo. Que tal vez sencillo. sí, creo que tiene razón. Sí. Y yo, podemos después hablar del Ciclón, pero en este tema de Ingrata, no sé si has escuchado este artista, se llama Weird Al Yankovic, este artista norteamericano que hace parodias y de música. No me acuerdo. Él hace una parodia, o sea, de Bohemian Rhapsody de los Queen, que se llama Bohemian Polka. Y yo escuchaba esa versión y la he escuchado bastante parecida a esta a Ingrata de Café Tacuba, pero son una polka los dos temas, ¿no? Este ritmo, entonces es como interesante, además que también canta medio brillante, que esta voz que tiene bien particular Rubén de ser bien alta, como bien aguda, bastante popular, chillona, ¿no? De hecho, chillona, no mucho de mi agrado, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que no le agrada la voz de Rubén, que esa es algo que es una de las cosas que no les gusta de los Café Tacuba. Sí, incluso de lo que he escuchado también, mucha gente prefiere cómo canta, el tono de voz más bien de Meme, ¿no? Que es como que mucho más
más, no sé, más melodiosa la voz. En cambio, Rubén tiene una voz un poco más particular, más chillona. O sea, se me hace tal vez un poquito referencia a tipo Billy Corgan, si cachas, con los de los Machine Band que... Entonces, Sí, es algo medio creo que extraño. sin querer menospreciar ni nada a los Café Tacuba, ni su carrera, ni a los dos vocalistas que vienen siendo ellos, creo que ninguno de los dos son unos grandes cantantes, ¿no? No es que se hayan destacado, que hables qué voz, Claro, que, qué sino, registro. Sí. bastante Pero ¿sabes qué? modesta la voz en los Café Sí, Tacuba. sí, pero tiene... Pero o sea, un estilo, ¿no? exacto, o sea, y tiene una voz bastante, o sea, llega a unos agudos súper fuertes, ¿no? Y el man canta poderoso. A pesar de que no sea tal vez del gusto de muchos, pero es una voz muy característica. Y tú la escuchas y ya sabes que es Café Tacuba. Y ya que fuimos en desorden, porque yo me metí en Ingrata, esta canción, como digo, tal vez la más conocida, esta también era de las fiestas, ¿no? En los 90s sí ponían, me parece, Ingrata, ¿no? Claro. Y uno se ponía a cantar. Tiene esta parte que él hace como solo vocal, ¿no? Que va... Ajá. Ingrata. Ingrata. Sí, claro, loco. Y Entonces sí, es sonaba en las súper fiestas, chévere, ¿no? Sí, y súper chévere es el juego de palabras que también tiene. No me digas que me quieres, que me amas, que me extrañas. No, ¿cómo es? Bueno, pero tiene un juego de palabras que el man termina. Claro, Es que excelente. ahora en estos tiempos distintos que vamos viviendo, que los años han pasado, Ingrata ha tenido una censura, ¿no? Autocensura. No, bueno, no sé si es que también ha habido por presión de grupos que encuentran como ofensiva la letra de Ingrata. Esto es porque el tema un poco se trata de que al final es como que a esta Ingrata, como dice él, le termina metiendo sus par de balazos, ¿no? O sea, sí. O sea, no es que... O sea, un poco el femicidio ahí, ¿no? Sí, exactamente, sí. Pero, o sea, desde el 2017, los Café Tacuba, yo entiendo que fue más un tema como de autocensura, ya que ellos también, por todos sus pensamientos, Rubén es muy metido con el tema ecologista, defensor de los derechos humanos, de los derechos del ambiente, de un montón de cosas. Entonces él mismo como que ya dejaron de tocar. Incluso estaba escuchando una versión que hicieron en vivo, cambiándole la letra de Ingrata, ¿no? Junto, me parece que es Andrea Echeverry de los Aterciopelados. Aterciopelados. Entonces, ¿Escuchaste? ¿Y qué te pareció? no me gusta. O sea, yo respeto muchísimo el tema de que hay muchas bandas que no les gusta tocar ya sus temas anteriores, que ya no sienten que los representan. Hemos visto en algunos capítulos, incluso Silverchair, por ejemplo, posteriormente ya no tocaba nunca las canciones de su primer disco y cosas así. Pero cambiarle, no, o sea, mejor no le dejes de tocar o haz una nueva canción, tal vez, Claro. reivindicándote un poco, pero cambiarle a la canción, porque esta canción es muy representativa de los Café Tacuba, o sea, es con la que ellos explotaron. O sea, sí, o sea, tal vez en algún momento pusieron una frase que no era la adecuada, sin embargo, es una canción que está así, nació así, y para mí tendría que quedar así. Claro, para eso deje así, no la muevan, no la topen. Yo también escuché esta versión con Andrea Echeverry y no, eso digo, Sí, preferible es que no la es, toquen, no la canten si es que, como por tú dices, supuesto. ya no les representa, representan, ¿no? sí, Si es sí, que no. sienten que no, entiendo que Café Tacuba dice que más adelante la volverá a tocar, pero por ahora han decidido que no sea así y digo, si la van a cambiar letra, mejor no, dejen nomás así. Sí, Entonces, este video que es como bastante popular también, ¿no? Están como en un mercado, van caminando por la ciudad, bastante se ve como Latinoamérica. Uno podría bien decir ese video fue grabado en Quito, en el Claro, centro, en el en mercado algún San mercado, Roque. exactamente. Y seguro que pasará en muchas ciudades, en muchos lugares de Latinoamérica, esto de estar en estos lugares, ¿no? Con Muy, los muy, pollos muy colgados. Yo parecidos. me acuerdo full el tema que había unos pollos de esos amarillos, medios amarillos ahí colgados detrás y el man cantando. Y los niños siguiéndole, caminando, todo, o sea, bastante latinoamericano, que si es que ellos deben haber creado alguna influencia a bandas latinoamericanas, al menos aquí en Ecuador yo creo que una de esas fue Cacería de Lagartos, Sí, exacto. que sonaba, tenían la melódica, tenían este tema que se llamaba La Comadre Rosa y que están también como caminando por la ciudad, un poco también me parece que en el mercado, bastante similar a lo que hacía Café Tacuba.
posiblemente en otros países ha habido estas influencias. Sí, Yo sí, aquí en Ecuador al menos diría que con Cacería de Lagartos sí, era sí, lo más tienes toda fuerte. la razón. Y en este documental, en el Rompan Todo, dice Mon Laferte, la cantante chilena, de que sí sentía y que era esta cuestión a veces de querer imitar la vestimenta de Rubén, de Cosme, porque él era muy loco para vestirse, Locazo, salía con vestidos exactamente. Y entonces Mon Laferte decía esto, ¿no? Yo no sé si hasta llegamos hasta acá, tal vez, como digo el ejemplo, nosotros en Ecuador con Cacería de Lagartos, pero sí era parte del show y del espectáculo de los Café Tacuba, todas estas variaciones de estos cambios, ¿no? En el video de Ingrata sale pintado el pelo de rojo y con unos cachitos así como de diablo, de demonio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué? O sea, bueno, también hay que rescatar mucho lo que tú comentabas antes de toda la... Yo creo que individualmente las canciones son... O sea, no sé, o sea, son muy distintas, ¿no? Son individualmente perfectas en un género y fusionan muchas cosas y terminan siendo un disco de 20 canciones, o sea, es súper largo. Claro, en alguna parte, no me acuerdo si fue en este mismo documental de Rompan Todo, le dicen, bueno, pero tenemos 20 canciones, ¿cuáles escogemos? Claro. Dice, no, todas las van, 20. Entonces Santa Olaya se van todas las canciones. Esto también pasa porque las canciones hay muchas que son cortas, ¿no? Claro. El disco, déjame ver si tengo el dato por aquí. ¿Cuánto dura? Sí. 50 y algo minutos. 59 minutos, no llega ni a la hora, ¿no? Exacto, no llega a la hora. Entonces, si tú dices 20 canciones, dices, no, eso es un montón de tiempo. No, son canciones cortas, no muy largas. Hay una canción que dura casi un minuto. Creo que es el Madrigal, creo que se llama, que es como un bolero. Ah, sí. Sí, un bolerazo que tú Madrugal, perdón. Sí, que tú escuchas eso y para mí te transporta a Julio Jaramillo, o sea, canciones así. ¿Ah, sí? Claro, y estás escuchando otras cosas completamente distintas. Tiene una letra como un poco humorística, que también yo diría que la onda de los Café Tacuba ha sido esto, ¿no? Como divertidos, como humorísticos, la pinta mismo de Rubén, de cómo disfrazarse, de usar estos vestuarios, un poco las letras, en el Madrugal tiene esta letra también así un poco más como graciosa, entonces es algo que lo podemos ver de los grupos mexicanos, ¿no? Esto también veíamos en Molotov, que tienen esta onda de meterle humor a su letra. Y también me parece que pasaba con los Café Tacuba. Sí, y bueno, que nos estábamos saltando un poquito también, pero los sencillos de este disco fueron El Ciclón, publicado en junio de 1994, La Ingrata, que ya estábamos conversando, en agosto del 94, Las Flores en noviembre del 94 y El Baile y el Salón, publicado en febrero del 95. Pongo un poco de fondo El Ciclón, porque es el primer sencillo, ¿no? Y tal vez no uno de los temas más conocidos. Algunos temas tiene este disco importantes, conocidos, que sonaban en la radio, que se rotaban bastante. El Ciclón no era uno de esos. No se puede decir y por qué lo mandaron de primer sencillo al Ciclón, ¿no? ¿Sabes por qué yo creo? Porque yo creo que textualmente, o sea, la letra abarca mucho del concepto general de este disco, que es el tema de reinventarse, de revivir. El disco se llama muchos pensábamos, incluido que es por el acorde, la nota musical re, pero no, o sea, se refiere más que nada como que al prefijo de la reinvención, reiteración, reciclaje, resistencia, esas palabras que están en algunas versiones mexicanas del disco, entiendo, en la parte de atrás dice estas palabras, ¿no? Esto reciclaje y todo. Y justamente esta canción yo creo que recoge todo eso, ¿no? Recoge toda esa parte textual de lo que significa el disco. Es como que muy conceptual esta canción para lo que representa el disco. Yo, en cambio, creo que El Ciclón fue escogido como el primer sencillo porque es una de las canciones más rockeras. Ya, esta tiene una guitarra eléctrica y pongámonos en el año, esto es 1994, cuando en el mundo está también dominando mucho el rock. Estábamos saliendo del grunge, bueno, todavía hubo discos importantes en este año mismo, en el 94, ya los mencionamos, entonces me parece que esa guitarra eléctrica que suena le hace sonar un poco más rockero, entonces esto también lo están vendiendo como un disco de música rock, entonces me parece que esa puede ser una de las razones. Hay otra canción que es mucho más rockera, que es El Borrego. Eso es demasiado, en cambio este es un poquito más comercial, tiene una melodía agradable en el coro.
la que acabas de cantar, y tiene esta guitarra rockera. Una guitarra eléctrica, que en este disco no es que haya mucha guitarra eléctrica, No, tiene para algunos riffs, tiene algunos elementos del grunge, del rock alternativo de la época, pero también tiene muchas cosas más. Más adelante, Café Tacuba en su discografía usa más la guitarra eléctrica. No sé si has escuchado, por decirte, el disco Cuatro Caminos o el Si No mismo. Son un poquito más rockeros, diría yo. Más que este. Este es más mixto. Mucho más mixto. O sea, en cambio, más adelante juegan más con el rock en otros discos. Sí. Pero bueno, o sea, indudablemente es un disco bastante importante. Y más que nada, yo creo que el hecho de tocar igual con las guitarras acústicas, incluso esta canción que estabas mencionando tú del Borrego, me parece que es una guitarra acústica que le meten una distorsión por ahí, y con eso hacen esta de aquí, la que estás haciendo. Claro, tiene un sonido raro, sí, digamos, raro, de una distorsión rara en la guitarra, ¿no? Sí, o sea, para mí es una guitarra acústica con una distorsión ahí, puede ser. Puede ser. Pero también algún sinte, no sé, alguna cosa medio rara. Sí. Entonces, me regresé, ¿no? Pues estábamos escuchando en orden el disco, pero para poder hacer la referencia con el Ciclón. Pero es que cacha que tienes cosas tan increíbles, o sea, empiezas con El Aparato, que es la canción con la que arranca el disco y tiene un sonido muy mexicano, incluso hasta ciertas cosas como mariachi, ¡ay! O sea, y de ahí vienen todo este tipo de canciones, La Ingrata, el Ciclón, El Borrego, que es una cosa completamente loca. Claro, tú escuchas de este tercer sencillo, Las Flores, y dices, esto no es rock, ¿entiendes? Claro, no, por supuesto. Pero tiene su onda, ¿no? Tiene su cuestión. El disco en su totalidad termina siendo un disco de rock, ¿no? Termina... Sí. Oye, y sabes que esta canción es súper chévere porque empieza a las cieras. Con este ritmito, ¿no? Y de allá cuando suena como un arpa por ahí. Y empieza un tipo ska. Claro, eso tal vez es lo que le mete lo más rockero, digamos. Aunque no es un ritmo de rock, pero... Exacto, pero te cambia completamente el ritmo ya para entrar claro, y le hace más bailable, ¿no? Seguro que con esto y más, o sea, para saltar, para no sé, pegarte, empujarte y todo, o sea. Sí. Y creo que el último sencillo, lo mencionaste, creo, El Baile y el Salón. Sí, El Baile y el Salón. Ya, por ahí está, ¿no? Que también, todos estos temas bien conocidos, ¿no? Tiene 20 canciones, pero hay muchas canciones que son buenas. Me parece 24 horas es otra que sonaba. ¿Estoy bien, no? 24 horas, sí. 24 horas. Esa Noche, que es igual como un bolero. Y Esa Noche es importante porque esta canción no fue sencillo de este disco, pero yo recuerdo muchísimo que esta canción reventó fue con el Unplugged. Cuando salió el Unplugged y tocaron esta, porque es una canción bellísima. Esa Noche es una canción hermosa. Sí. Para mí tal vez una de las mejores de la discografía de los Café Tacuba. Y esta canción reventó fue con el Unplugged, porque no fue ni siquiera sencillo como parte de este disco. Ajá. Los Café Tacuba que mencionan también, bueno, quien le guste el rock en español latino, pues supongo que habrá visto, y los que no se pierdan el Rompan Todo, es interesante. Súper ver, tiene algunos capítulos, en uno hablan sobre Café Tacuba, en una parte del capítulo. Entonces ellos mencionan que tocaron en el 1992 en el Lollapalooza, este festival importante de música en inglés. Entonces dicen, sí, en el cartel aparecía ahí Café Tacuba y estaba Soundgarden, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, Ministry, algunos grupos pesados, importantes, ¿no? Entonces ellos llegan y dicen, bueno, a ver, ya Café Tacuba al escenario, pero no hay nadie. Dice, sí, pero está a su horario a las 12. A las 12 tienen que tocar. Entonces tocamos para nadie más que para Gustavo Santaolalla y para la gente de limpieza que eran mexicanos, ¿no? Y la gente... Pero tocamos en el Lollapalooza. Exactamente, entonces se reían, ¿no? Como esta anécdota de haber tocado en el Lollapalooza, pero para nadie, junto a estas bandas, ¿no? Uno podría decir, sí, tocaron en el mismo escenario, pero nada que ver, ellos tocaron mucho más antes. Claro. Pero bueno, esta canción, y El Puñal y el Corazón también es una canción hermosa. O sea, son canciones muy...
tú las escuchas y te transportan inmediatamente ahí a los 90, a las fiestas, a las guitarreadas y todo. Tienes razón, El Puñal y Corazón también, Claro, sí, es sí, una es canción súper sonada conocida. importante, ¿no? Que tiene mucha instrumentación en este disco, ¿no? Sí. Hay instrumentos mexicanos de cuerda, en el que habla el aparato que vimos, no es una guitarra, es de algún otro instrumento de cuerda, posiblemente que se ocupa en México. Aquí hay mucho piano, hay violines, hay mucha instrumentación. La verdad es que es un disco chévere para escuchar. No es canción, pese a la cantidad de temas que tienes. Sí, no es canción, porque tienes una variedad. Tiene variedad, inmensa, ¿no? Tiene mucha tienes variedad. Una variedad inmensa. ¿Sabes qué canción me encanta? Trópico de Cáncer. Es una canción que también, tal vez no le paras mucha bola, y uno. Una samba. ¿Samba es? Es chéverísimo. A ver, déjame escuchar. ¿Eh? Perdón, sería un bossa nova más bien. Tipo, o sea, no. Exacto, sí, samba no. Bueno, por ahí hay samba en este disco, pero claro, esto como un ritmo más de bossa nova. Entonces ellos dicen, sí, para nosotros era hacer un grupo que nosotros queríamos escuchar, o sea, hacer algo que no había y usar muchos ritmos que nos gustan, ¿no? Y también influencia en inglés, así como la influencia mucho de toda esta diversidad de ritmos que hay a través de la Latinoamérica, ¿no? Sí, Es exacto. un ritmo más brasilero este. Sí, y sabes qué, o sea, bueno, yo aquí también sí veo, bueno, más que nada la mano del productor Santaolalla y como tal, y tal vez él también parte de la decisión de haber puesto todos los temas y haberlo hecho así, es justamente por esta influencia que él también tenía, ¿no? De todo el folclore, de todo el tema latinoamericano, de rescatar toda esta cultura latinoamericana de ritmos, guitarras, muchas mezclas, mucha fusión de cosas, ¿no? Entonces tal vez Santaolalla estaba justo o sea, dijo, este es el grupo como para el que yo también tengo todo esto, ¿no? Bueno, pero él dice que hizo un mapa de Latinoamérica, ¿no? Que él trabajó con los prisioneros de México, Claro, trabajó exacto. obviamente con grupos, me parece, Los prisioneros de Chile. Perdón, de Chile, tiene razón. Y en Argentina con los Divididos, me parece algún grupo de Uruguay que no recuerdo el nombre, algún momento más adelante trabajó con Juanes. Pero en este momento hizo como un barrido, ¿no? Seguro que pasó de largo por Ecuador, al parecer, no, y de algunos otros países, pero buscando grupos que fueran importantes y que pues, fueran significativos. Aquí al menos con Café Tacuba pegó centro, como digo, producido algunos discos. Ellos han tenido 4 nominaciones al Best Latin Rock. Esto es en los Grammys. En los Grammys, como digo, el internacional. Y ganó un Grammy. O sea, tiene un Grammy de estos que es con 4 caminos. En Best Latin, igual, en Best Latin Rock. En esa categoría ganó. Y los latinos, ahí sí, tiene muchos más Grammys. Tiene 9 Grammys latinos. Es lo que ha logrado Café Tacuba a lo largo de su carrera. Una carrera muy exitosa, son totalmente reconocidos. Todos pueden tomar una referencia. Como digo, tiene una variedad también en su discografía. Electrónico, más rock, esto más mezclado. Tienen un disco que creo que no está publicado en plataformas, que es instrumental. Entonces tienen, o sea, se han movido, no se han quedado quietos en un solo género, un solo ritmo, y eso también les ha traído mucho reconocimiento. Sí, ellos como los Radiohead igual, Exacto. Latinos, entonces sí, es una buena banda, ¿no? Es un buen grupo, Sí, es un buen grupo. un Tienen obligado a cosas muy escuchar a los aficionados del rock. ¿Cuál es tu tema favorito del disco, Kai? Mi tema favorito es Anoche. No te creo si vos eres más... Es que esta canción, qué linda que es. Entonces, por primera vez en los capítulos que tenemos de Firme hemos coincidido, porque para mí también no creo que ni siquiera sea solo del disco, posiblemente de la discografía de Sí, Café por Tacuba. supuesto, como Es yo un te tema decía. buenísimo, creo que es dedicado Oye, a pero Chabela vos Vargas. Vos eres bien remedón, loco. Yo ya dije eso en antes. ¿Cuándo? ¿Qué? Sí, yo dije, para mí debe ser uno de los temas más importantes, no solo de este disco, sino de toda la discografía de los Café Tacuba, porque es una canción hermosa, weón, realmente. Es que yo ya venía pensando eso desde la casa, entonces ha sido otra coincidencia más de Ya, que puede ser, digo, puede sí, ser. para mí es un tema chévere, buenísimo. Hicimos el promo de ese tema, pese a que hay otros que, aunque no es un sencillo, ¿no?
Claro, no es un sencillo. Pero es bien conocido. Es verdad lo que tú dices, en el Unplugged tocan este tema y ahí me parece que es donde se hace mucho más conocida esta canción. Creo que eso es lo que les podemos contar de Café Tacuba. No sé, que ahora que ya tuvimos Molotov, tuvimos Café Tacuba, algún rato vendrá Maná al CD Room, ¿qué? Y no. No será rock. No, ya lo discutimos, loco. O sea, para los que no han visto, para los que no han visto Molotov. No, loco. No, o sea, es... Maná no creo. O sea, si cuando hagamos otro tipo de programa podemos meter a Maná, que me gusta también Maná, sí tiene sus cosas chéveres, ¿no? Pero no para este programa. Ah, ok, está bien. Este concepto del programa. Ok, perfecto. Entonces, eso, como digo, escuchen, quienes tengan el disco, atesórenlo, guárdenlo, cuídenlo. Y si no, pues tenemos oportunidad ahora de escuchar en las plataformas tanto este disco como en el Unplugged. Como el Unplugged sale al año siguiente de este disco, es básicamente canciones de este disco y del primer disco. El primer disco también tiene sus buenos temas. Sí. Oye, La Chilanga Banda, ese es en el siguiente disco, me parece, ¿cierto? Sí, ese es en Avalancha de Éxito, si no estoy mal. Chilanga. Sí, me parece que es en y eso, tiene buenos temas. Sé que hace un par de años sacaron otro Unplugged. Ahí no hay temas de este disco. Entonces, pero vale la pena escuchar. Sí, desen su tiempo y escuchen algunos de los discos de Café Tacuba. Hay cosas muy, muy interesantes. Sí, eso, ¿qué me vas a acompañar para despedirnos del programa? A ver, vamos con este ya. Este programa es producido por K.E. Menéndez y Víctor Caicedo. Corre la voz a tus amigos. Síguenos en las redes. Estamos en algunas plataformas, en YouTube, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Ahí nos pueden encontrar como el CD Room Podcast. Los fragmentos de música reproducidos en este programa pertenecen a Café Tacuba. Es todo lo que les vamos a contar por hoy día. Les esperamos en un siguiente capítulo de El CD Room. Muchas gracias por haber estado hasta este punto. Yo me despido. Chao. Adiós. El CD Room, un programa tras la música rock.